Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Parece un déjà vu. En marzo del 2018, el Congreso peruano, en búsqueda de argumentos y apoyos al interior de los partidos, estaba tras una investigación que llevó a la destitución del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. En ese momento, el vicepresidente Martín Vizcarra asumió el liderazgo del Estado peruano. Hoy, septiembre del 2020, el escenario es muy similar y la bancada de la oposición en el Congreso busca apoyos entre los parlamentarios para que sea aprobado un juicio contra el presidente Vizcarra, a quien acusan de incapacidad moral permanente. Para muchos se trata de una jugada política y para otros hay argumentos y pruebas de peso para imputar al mandatario. Veamos más detalles de este remesón político en Perú en el siguiente reportaje. Cada vez que una filtración política ve la luz en Perú, nuevamente, la cúpula del Ejecutivo tiembla y la historia ha demostrado que incluso cae. En mayo, el diario peruano Gestión publicó una explosiva investigación en la que el hasta entonces desconocido cantante Ricardo Cisneros, que presumía de su cercanía con el mandatario, suscribió 9 contratos con el Ministerio de Cultura entre 2018, año en que Vizcarra asumió la presidencia, y 2020. Por uno de ellos le pagaron hasta $8.500. Se trató de una conferencia virtual que ofreció en plena pandemia sin mostrar experiencia en el tema. Recientemente se publicaron 3 audios en los que Vizcarra estaría ajustando su versión sobre los vínculos con el artista. El Congreso, controlado por opositores fujimoristas, vio una oportunidad. Han votado a favor 65 congresistas, en contra 36, abstenciones 24. En consecuencia, ha sido omitida la moción de orden del día del pedido de vacancia del presidente de la República. Esto abre las puertas para someter a Vizcarra a un juicio de destitución y el gobierno reaccionó. La actitud del presidente del Congreso ha sido temeraria al pretender involucrar a las Fuerzas Armadas en un proceso político. Los antecesores de Vizcarra, que estuvieron en el centro de filtraciones, no salieron bien librados. Los Vladivideos, una filtración que reveló los sobornos que recibían políticos en el gobierno de Fujimori en el 2000, terminaron con su renuncia. En 2018, una grabación en la que el congresista Kenji Fujimori negociaba con sus pares para evitar un proceso de vacancia sobre Kuczynski a cambio de indultar a su padre, terminó en la salida del presidente. Es que yo renuncie a la... ¿Tendrá Vizcarra mejor suerte? Para analizar este tema está con nosotros Cecilia Valenzuela. Ella es analista, también es directora del diario Perú 21, se encuentra desde la ciudad de Lima, la capital peruana. También está con nosotros Juan Cheput, él es congresista, exministro de Trabajo y Promociones de Empleo de Perú, también se encuentra en la capital peruana. Y también se une a esta conversación Richard Arce, él es excongresista independiente. Ellos 3 nos van a ayudar a entender esta situación que está teniendo lugar en Perú. También queremos conocer su opinión y también todas sus preguntas. Pueden unirse a este debate a través de las redes sociales @France24_ES y @Santilogo. Deje todos los comentarios con la etiqueta numeral El Debate F24. Comienzo entonces por Cecilia Valenzuela, nuestra primera invitada, y quiero preguntarle, Cecilia, si para usted tiene cabida estas acusaciones contra el presidente Martín Vizcarra. Hola Santiago, un gusto enorme realmente estar contigo y con tu audiencia. Te escuché cuando introducías este tema referirte al remesón político que se vive en nuestro país, pero yo creo que a estas alturas ya te puedo decir que estamos sufriendo simplemente las réplicas. El remesón fue fuerte, pero ya ahora la cosa está bastante más tranquila. La acusación que se hace contra Vizcarra es de orden político y claramente va a terminar de discutirse en el Congreso este próximo viernes. Pues se aprobó una moción de vacancia contra su liderazgo y su posición de presidente de la República. Pero en el camino han sucedido cosas muy fuertes. También, por ejemplo, se ha descubierto que desde el Congreso se decidió la vacancia de manera muy, muy precipitada, o sea, presentar la moción de vacancia, y mientras los audios se estaban escuchando, un conocido golpista que está en la cárcel porque en uno de sus afanes golpistas hace ya varios años asesinaron a 4 policías que estaban simplemente
custodiando una comisaría el día del Año Nuevo, del 2005 precisamente, este conocido y golpista llamado Antauro Humala, él habría estado moviendo los hilos de estas marionetas y habría sido uno de los ideólogos de esta situación. Pues el presidente de la Comisión de Fiscalización, la persona que se hace cargo de los audios, los recibe supuestamente de una fuente anónima, sí, los propala de manera editada. Este congresista es de las filas de Antauro Humala. Y Antauro Humala ha coincidido, no sé, en política no hay coincidencias, emite un comunicado solicitando la vacancia del presidente de la República cuando los audios todavía no se terminaban de escuchar en el Pleno del Parlamento. Todos estos detalles, sumados a que el presidente del Congreso empezó a llamar a los jefes de las Fuerzas Armadas en las horas siguientes de escuchados sí, los audios, sin que siquiera los congresistas debatieran la moción, todo eso ha hecho que la balanza como que tome una suerte de equilibrio, y ahora más bien la opinión pública está en contra de la vacancia de una manera bastante contundente. ¿Es justo digamos, poner a Vizcarra contra las cuerdas? Sí es justo, porque él ha sido sorprendido urdiendo una serie de mentiras para poder distraer a la Fiscalía. Y eso, por supuesto, tendrá que ser respondido por él, pero terminado su gobierno. Entonces sí hay argumentos, pero que responda por estas acusaciones al término de una investigación de la Fiscalía, al término de su mandato. Según resumo entonces lo que usted dice, Cecilia. Juan Cheput, su opinión al respecto. ¿Tiene cabida este proceso que está adelantando el Parlamento peruano en contra del presidente? Sí, por supuesto. Hay una serie de hechos concretos que han sucedido en los últimos meses que el propio presidente de la República ha reconocido. En primer lugar, en una entrevista reciente, Martín Vizcarra señaló que él sabía de los audios a través de un periodista extranjero desde julio, es decir, hace 2 meses. Y sin embargo, no alejó a su entorno, no hizo absolutamente nada por tratar de solucionar este problema, dándolo a conocer a la opinión pública él mismo, sino seguramente confiado en que los medios, que de hecho también sabían de la existencia de estos audios, iban a callar. No contaba con que el Congreso de la República, cumpliendo con su labor de control político, los exhibiera, los pusiera de conocimiento, pues se trata de un asunto público. Ahora, el tema de fondo no es lo especulativo. La defensa de Martín Vizcarra es eminentemente especulativa. Habría, sería, podría, ¿no? Condicionales. Acá hay una serie de certezas. ¿Cuáles son esas certezas? En primer lugar, el presidente de la República se reunió con su entorno más cercano para tratar de borrar pruebas. Esa es una circunstancia indiscutible. Destacados penalistas, libres de cualquier tipo de parcialidad, han señalado que se están cometiendo los delitos de obstrucción a la justicia y de encubrimiento. Por lo tanto, el presidente de la República sí ha incurrido en ese tipo de hechos para liberar de las miradas de la Fiscalía a un amigo personal, este señor Richard Cisneros. Y los otros hechos concretos tienen que ver con que el presidente ingresa en la especulación del golpe de Estado y cosas de ese tipo sin tener ninguna prueba, no da nombres. Es, desde mi punto de vista, lo que Anne Applebaum, en su libro Twilight of Democracy, señala en aquellos prospectos de autoritarios. Lanzan pequeñas mentiras para distraer a la opinión pública con el único objetivo de distraerla del foco del asunto, que el presidente de la República ha cometido delitos. Entonces, yo no creo que se llegue a la vacancia, indiscutiblemente, ya se sabía eso de antemano, pero es una brillante oportunidad para saber quién está gobernando al Perú. Un país que en estos momentos está siendo cuestionado en lo que se refiere a su talante democrático, por obra y gracia de un presidente que empezó esta crisis en marzo del 2018 y que luego la consolidó con la disolución inconstitucional del Congreso de la República. Sí. Richard Arce, su opinión sobre este caso. ¿Tiene proceder en el Parlamento? ¿Usted le ve futuro? ¿Tiene cabida estas acusaciones? ¿Cuál es su perspectiva? Sí, ante todo, buenas noches a América Latina. Muchas gracias por la oportunidad, Juan Carlos. Es importante diferenciar el juicio político, el impeachment americano que existe en Estados Unidos y que hace poco Donald Trump tuvo que ser sometido, donde en una cámara, en un sistema bicameral,
tiene que ser aprobado por las dos cámaras un juicio político para defenestrar a un presidente de la República. En el Perú el sistema es unicameral, tiene en este caso una moción de vacancia que hace alusión al artículo 113 de la Constitución, donde habla sobre los supuestos para una vacancia. Y ahí es específico, te voy a leer el tema, el artículo 113 menciona que la vacancia que está pretendiendo desarrollar el Congreso de la República es siempre y cuando hay una permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. En ese escenario, viéndolo desde el plano estrictamente legal, y ustedes han estado siguiendo seguramente las noticias, se pretende vacar al presidente por una supuesta falta moral. Pero evidentemente la circunstancia que se está viviendo es escandalosa, pero no llega a ese extremo de poder considerarlo. Objetivamente, la situación es, desde el plano político, altamente cuestionable lo que ha sucedido en el Ejecutivo y definitivamente el involucramiento del presidente Vizcarra con su entorno más íntimo y que después esté siendo filtrado a través de medios de comunicación, deja muy mal ubicado al actual presidente de la República. Pero esto no alcanza para una vacancia, más aún en un contexto de crisis humanitaria. La posición que expreso no tiene ningún tema personal de respaldo al presidente, respalda más bien la posición de la gobernabilidad de un país en una situación de crisis humanitaria donde tenemos, según datos oficiales, más de 30.000 muertos, aunque esto se contradice con los datos del SINADEF, el Sistema Nacional de Defunciones, donde se habla más de 60.000 muertos. Y en consecuencia, en un escenario de esa naturaleza, promover una vacancia, en realidad se presta a los apetitos políticos del Congreso de la República. Richard, pero entonces, de acuerdo a lo que usted está diciendo, este juicio o esta votación, el debate que va a haber el viernes, no tendrá futuro, es decir, la vacancia no tendrá futuro y podrá respirar tranquilo, digámoslo así, el presidente Vizcarra, de acuerdo a lo que usted está diciendo. En el procedimiento que se ha desarrollado para la admisión de la moción, se ha tenido un poco más de 60 votos. Requieren 87 votos para vacar al presidente. Es bien complicado que puedan obtener esa cantidad de votación. Más aún si se tiene información periodística que ha denunciado al actual presidente del Congreso que en la sucesión de mando asumiría el señor Merino de Lama la presidencia de la República, ha pretendido dialogar con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y al extremo que ha pretendido también armar un supuesto gabinete de ministros, comunicándose inclusive con el actual ministro de Energía y Minas, Inchaustegui, que proviene inclusive de su propio partido. Eso lo ha desubicado y ha perdido legitimidad para obrar. En ese escenario considero que es prácticamente improbable que puedan alcanzar los votos. La crisis política es una situación bastante particular. El presidente Vizcarra tiene mucha responsabilidad en ello, pero no alcanza para una vacancia en un escenario a 10 meses donde va a asumir un nuevo presidente a 8 meses de una elección que se va a dar el próximo año para elegir parlamentarios y presidente de la República. Juan Cheput, en Lima, ¿está usted de acuerdo? Entonces, ¿esto no prospera a partir del viernes? No prospera y eso ya se sabía desde hace tiempo, pero como decía Pirro, ¿no? Una victoria más así y perdemos la guerra. Acá el asunto de fondo es el siguiente, que el presidente ya está en una situación muy vulnerable. Por eso yo decía en una oportunidad que como consecuencia de este accionar y por el desastre que es la pandemia, tenemos los peores índices en el mundo, al igual que la situación económica pésimamente manejada. El presidente debería pensar seriamente en renovar su gabinete. Con ese gabinete no hay garantía de elecciones imparciales en el Perú, por una sencilla razón. Las Fuerzas Armadas, a las cuales se refería mi amigo Richard Arce, han tomado partido por el gobierno. Desde el momento que se presentan en una foto, junto con el presidente del Consejo de Ministros, que también es un ex general, para dar una imagen de solidez cuando ellos son no deliberantes. Los inicios de Maduro fueron similares. Argumentar la protección de las Fuerzas Armadas para garantizar el contenido político de un régimen en términos demócratas, pero en el fondo lo único que hacen es tomar partido para amedrentar. Y las cosas se hablan claras desde un principio. Y desde ese punto de vista yo creo que el presidente Vizcarra está en estos momentos en una situación vulnerable. Y no olvidemos que en el año 2000, Alberto Fujimori tampoco renunció cuando salieron los Vladivideos, ni fue censurado, fue 2 meses después. Y yo temo, por la vulnerabilidad política de la cual hace gala el presidente, que esta situación de inestabilidad
se va a proyectar los próximos meses en un contexto electoral y de pandemia. Él ya es un problema para la gobernabilidad. Por eso es que yo creo de que ya que no va a ser censurado, porque no existen los votos, en eso coincido, el presidente tiene que hacer un cambio en su gabinete, que el actual no da garantías. Es el gabinete del silencio cómplice. Y se requiere un gabinete con un talante suficiente como para poder administrar los embates de la pandemia, la situación económica, la destrucción de la institucionalidad y sobre todo garantizar un proceso independiente en las elecciones generales. Cambio de gabinete, dice nuestro invitado, para hacer frente a esta crisis política y también a la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. Cecilia, su opinión sobre estos comentarios que hacen nuestros otros dos invitados. Y aprovecho para preguntarle, ya han tocado el tema de Manuel Merino, que es del Partido de Acción Popular y presidente del Congreso. ¿Usted cree que hay un entramado político ahí? Porque él sería el directo sucesor si hay una posible salida de Vizcarra del poder. A ver, voy a contestarte, Santiago, por la última pregunta. Merino en realidad es un tonto útil, pero no para su partido o para las fuerzas que pudieran estar enemistadas con Vizcarra porque clausuró el Congreso, lo cerró y había muchos congresistas que estaban allí y que se han quedado muy, muy resentidos. Sería más bien un tonto útil para el antaurismo. Antauro Humala representa un personaje, es un personaje de pensamiento fascista y él, como digo, es un golpista impenitente y él ha estado maniobrando directamente para obtener esta situación de caos porque él quería ofrecerle a el partido que ahora se haría del poder, que es Acción Popular, y el señor Merino de Lama, que es el presidente del Congreso, quería ofrecerles, precisamente, entregarles este poder muy circunstancial y momentáneo para que a cambio le den a él la amnistía que él necesita para salir de la cárcel y presentarse a las elecciones del próximo año. Y a partir de ahí, entonces el Perú tendría muchos problemas porque no estamos hablando de un dirigente realmente democrático, sino de una persona capaz de cualquier cosa para ganar elecciones, hacerse del poder y luego quedarse por tiempos que no se van a poder definir. Yo creo realmente que el gabinete es un gabinete que acaba de ser cambiado. Es cierto que hay dos militares, el presidente de Defensa y el primer ministro es también un exmilitar, pero es un exmilitar porque el Congreso rechazó darle voto de confianza a un abogado que es un político liberal, que no es de mi simpatía, por cierto, pero que era un civil y que fue el que encabezaba el gabinete hace muy poco tiempo. El Congreso lo rechazó, entonces el gobierno puso al que era entonces ministro de Defensa como cabeza del gabinete y trajo un nuevo ministro de Defensa. Ahora, en este momento cambiar, por ejemplo, a todos los ministros, cambiar a la ministra de Salud me parece un despropósito realmente. Estamos conteniendo como hemos podido con mucho sufrimiento, con demasiado sufrimiento. El Perú ha mostrado cifras realmente lamentables. Esta pandemia que ha generado una crisis económica a su vez enorme, pero por favor, o sea, empecemos de nuevo, vamos a cero, vamos a cambiar a todos para que vengan nuevos. Me parece absurdo. Las elecciones son pronto, son en 7, 8 meses y en 10 meses debe cambiar el gobierno. Entonces tenemos que tener cierta serenidad, dejar los rencores personales a un costado y hacer todo el esfuerzo, sobre todo si tenemos voluntades democráticas, para que nuestro país se encamine en este proceso electoral que necesitamos que sea democrático y que sea sobre todo transparente. Juan Cheput, su opinión sobre estas declaraciones que hace Cecilia. Ella habla de Antauro Humala, un personaje que trato de acomodar en este rompecabezas. ¿Usted cree que sería el origen de esta desestabilización política que se suma y armaría ya esta triple crisis que está viviendo Perú, económica, sanitaria y política? ¿Sería él el artífice detrás de todo esto? No, el único culpable es el presidente de la República, ¿no? Porque acá la cosa se ha empezado a descomponer desde que disolvieron el anterior Congreso. Este señor que es motivo del escándalo, el señor Richard Cisneros, es un personaje que empieza a ganar un montón de dinero cuando disuelven el anterior Congreso.
Ahora, de que el señor Antauro Humala es un personaje nefasto para la política y va a continuar preso, de eso no hay ninguna duda. Pero yo no creo que tenga el poder desestabilizador que le pretenden atribuir simplemente para justificar los despropósitos del señor Vizcarra. Ahora, en la historia del Perú político ha habido momentos en los cuales se ha cambiado de gabinete a 5 meses de las elecciones. Y estoy hablando de Valentín Paniagua en noviembre del año 2000, que condujo un proceso impecable en el mes de abril del siguiente año, del 2001. Entonces, ese no es un problema. El problema es el señor Martín Vizcarra. Como bien ha recordado la señora Cecilia Valenzuela, en estos momentos hay una situación muy crítica en materia de salud y sin necesidad de una crisis política, en tan solo 7 u 8 meses, el presidente de la República ha cambiado 4 veces de ministro de Salud. ¿Qué mayor descontrol que ese? Y como 5 veces de ministro del Interior. Y como no tiene capacidad de convocatoria, porque su liderazgo lamentablemente es nulo, tiene que buscar al interior de su gabinete al reemplazo del anterior premier, que por una cuestión política no tuvo la confianza del Parlamento. Entonces, yo sí creo de que después de la torpeza del premier de presentarse con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, que en el Perú sí votan, o sea, son personas que van a votar, los miembros de las Fuerzas Armadas, debería, por un mínimo de prurito democrático, cambiar en el gabinete, no a todos, la señora Pilar Macetti tranquilamente puede ser ratificada, no hay que ser extremista tampoco, pero sí hay más de un personaje cuestionado. En los audios, por ejemplo, ha salido el ministro de Transportes Extremadoiro, que ha sido acusado de dar una coima de 5 millones de dólares al presidente Vizcarra cuando era gobernador de Moquegua. Esa es una cosa que hay que investigar. Ahora, si se sabe que no hay los votos para ese día viernes, porque definitivamente no va a ser censurado, ¿a qué se debe el temor del presidente de acudir el día viernes a dar explicaciones a la nación? Eso es lo incomprensible, cuando debería ser todo lo contrario, acudir al Parlamento con el único objetivo de explicarle al país a través del Parlamento cuál es la razón por la cual se incurrió en todos estos problemas, pero no lo hace. Y más bien acude a un tribunal constitucional que no es renovado, y volviendo al excelente libro de Anne Applebaum, cuando los países no renuevan a sus autoridades, son foco de autoritarismo y corrupción. Y en el Perú, el Tribunal Constitucional, cada vez que se le va a cambiar a sus miembros elegidos durante el humanismo, de inmediato surgen una serie de crisis para evitar su remoción o cambio. Y ese fue el motivo fundamental de la disolución del Parlamento. Por lo tanto, creo yo que es fundamental esos pequeños cambios que debería haber en el gabinete del señor Vizcarra. A ver, Richard, varios puntos sobre la mesa voy a poner, recogiendo un poco lo que han dicho los otros invitados. El cambio de gabinete, Manuel Merino, Antauro Humala, el temor del presidente a presentarse el viernes. Lo concluyo con una frase, como dice el dicho popular, el que la debe la teme. Es muy importante entender la responsabilidad que tenemos frente al país en un escenario de crisis humanitaria. Y acá tiene que trascender la importancia de las posiciones políticas pensando en el país más allá de cualquier búsqueda de revanchismo. El Congreso pasado, del cual fuimos miembros con el señor Cheput, fue cerrado por las acciones groseras que tuvo ese Congreso de haber blindado inclusive presuntas organizaciones criminales, de haber instrumentalizado el Congreso de la República para fines estrictamente particulares. Fue todo un escándalo. Entonces, en un escenario de esa naturaleza que yo considero que esta parte de los problemas que se va dando en el lustro es fruto de todo ese proceso de revancha que hubo durante estos 4 años y vamos al 5º año de este periodo de gobierno con escándalos. Lo importante es en este momento reforzar la democracia garantizando que se cumpla el periodo presidencial, porque tenemos ya a puertas un proceso electoral. Ya fue convocado las elecciones. En ese escenario definitivamente tiene que haber un escenario de libertad para desarrollar propuestas de cada uno de los partidos políticos que van a lanzarse en estas elecciones. Ahora, referente al señor Merino, el actual Merino de Lama, el actual presidente del Congreso de la República, hemos sido testigos, y él ha pedido ya las disculpas del caso, de sus intenciones subrepticias para pretender asumir la presidencia de la República antes de seguir el proceso como corresponde. Y esto ha generado el descrédito y la descalificación de parte de la opinión pública. En un escenario de esa naturaleza, definitivamente,
ahondaría más la crisis que estamos viviendo. Los efectos son nefastos a nivel sanitario, a nivel económico. Más de 3 millones de personas han perdido el trabajo. Y esta crisis humanitaria no solo es del Perú, es a nivel mundial. En un contexto de esta naturaleza, tenemos que tener la responsabilidad de asumir con suficiente capacidad y entender que tiene que terminar este periodo y evidentemente que se asuma a partir del 28 de julio, justamente el bicentenario del Perú, fíjate las peculiaridades de la vida. El 28 de julio son 200 años de libertad que tiene el Perú y va a tener que renovarse. Con un dato muy importante, casi todos los presidentes o están presos o están con medidas de interdicción que evitan su libertad porque están acusados justamente por corrupción. Sí. Bueno, pues me quedan pocos minutos. Quiero llegar ya entonces a las conclusiones y comienzo por Cecilia en Lima. Cecilia, ¿qué viene entonces para Perú teniendo como escenario esta triple crisis que hay, económica, sanitaria y política? El viernes, ya ustedes lo han dicho, no va a prosperar esta moción desde su análisis y su punto de vista. ¿Qué sigue entonces para Perú en lo que resta de gobierno? Bueno, vamos a ir más o menos tambaleándonos al cambio de presidente. El presidente Vizcarra ha sufrido un golpe muy fuerte, se ha ganado, digamos, la condición de sospechoso, pero tiene que terminar este periodo. Ya las elecciones han sido convocadas, como ha dicho Richard Arce, y tenemos que ir a nuevas elecciones, cambiar, refrescar políticamente nuestro escenario porque nuestro país lo necesita. Entonces, el Congreso, a su vez, ha tenido el mismo embate. Después de todo lo que se ha descubierto, en el Congreso ha perdido mucha confiabilidad desde la opinión pública. Y vamos, desgraciadamente, rumbo al bicentenario con dos instituciones fundamentales para la democracia, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, debilitadas y muy maltratadas. Entonces, realmente la solicitud de la mayoría de los peruanos es, por favor, paren, dejen de usar la política como un ring y déjennos vivir, ayúdennos a salir de la crisis sanitaria económica, que es lo que a la mayoría de ciudadanos les importa. Y eso es verdaderamente lo que está complicándole la vida a las gentes, ¿no? El escenario es un escenario feo, un escenario tonto y torpe. Ese es el escenario. Un escenario de réplicas. Retomo su comentario al inicio del programa, entonces, de que siguen los movimientos. Juan Cheput, su conclusión de lo que sigue a partir del viernes. Bueno, yo creo que el presidente va a superar con éxito esta presentación en el Parlamento. Espero que vaya. Espero que el Tribunal Constitucional no cometa la torpeza de declarar admitida el pedido del presidente para no asistir, una demanda de competencias. Y luego viene, desde mi punto de vista, si es que el presidente no hace los ajustes políticos del caso, un periodo de turbulencia. Porque las comisiones de investigación en el Congreso van a tener que seguir operando. Aparte, que ingresamos en la recta final electoral, que ya de por sí tiene características complejas en lo que se refiere a la contienda política. Entonces, yo espero que el presidente entienda ese mensaje y renueve su gabinete y apueste por el gran diálogo, no a través de cosas como el acuerdo nacional, que no tiene ningún sentido, sino con los líderes de las bancadas para de esa manera darle un mínimo de consistencia a su gobierno. Y por su parte, Richard Arce, ¿cuál es su conclusión? ¿Qué va a pasar en su país a partir del viernes después de este debate en torno al presidente? Yo espero que continúen las investigaciones y en este caso va a tener que responder el entorno del presidente Vizcarra y el propio presidente Vizcarra tendrá que responder a la justicia a partir del 28 de julio del 2021. Eso que quede zanjado. Pero evidentemente, en un escenario de crisis humanitaria no hay otra alternativa que buscar el consenso para salir de esta crisis. La situación que se viene es bastante complicado, es en realidad una situación donde la pobreza se va a ahondar, las posibilidades de desarrollo de las personas va a ser cada vez más difícil y lamentablemente esta crisis política lo que ha hecho es simplemente mostrar el rol deplorable de la clase política. El Perú no se merecía este escándalo político teniendo tantos muertos
más de 200 por día, se ha reducido, es cierto, pero evidentemente es una circunstancia muy complicada. Yo soy optimista, creo que el peruano tiene mucha capacidad de emprender, tiene mucha capacidad de salir adelante, pero el escenario político tiene que reordenarse para poder garantizar que la inversión se pueda desarrollar en el país, para que se reactive nuestra economía y podamos afrontar juntos esta crisis humanitaria que es a nivel mundial. Sí. No queda otra alternativa. Hay que fortalecer también los instrumentos democráticos. El rol del Tribunal Constitucional ha sido muy importante y ha evitado, por ejemplo, que el Congreso pueda emitir normas inconstitucionales y les ha enmendado la plana, no solamente a este Congreso, al Congreso anterior. En ese escenario, definitivamente, más allá del optimismo, creemos que el Perú va a salir adelante. Yo para el cierre y para la conclusión aporto esta información, y es que en una encuesta recientemente hecha en Perú, el 79% de los ciudadanos apoya al presidente. El apoyo popular es importante, es una ficha importante en este escenario político adverso que está teniendo el gobierno peruano en este momento de cara ya a este debate del viernes y a lo que le resta de su gobierno para las elecciones del 2021. Para el cierre quiero leer algunas de las respuestas de nuestros seguidores a través de las redes sociales a la pregunta: ¿cómo llegó la administración de Martín Vizcarra a esta situación política? Julio César González Ochoa a través de Twitter responde: la traición que hizo Vizcarra a su predecesor ahora se la devuelven, además de tener un ejecutivo ineficiente con que apoyo a las grandes empresas, olvidándose de los más afectados de la pandemia. José Luis Charcape, a través de YouTube, nos dice: la población no toma en serio por quién vota en las elecciones generales y cuando algo sale mal les gusta criticar y no ser parte de la solución. Johnny, a través de YouTube, el mismo Vizcarra junto a la gente de su entorno se pusieron la soga al cuello. Pues le agradezco a mis tres invitados del día de hoy. Muchas gracias por haber compartido con nosotros su análisis y sus opiniones en torno a este tema político, este remesón político que está viviendo Perú en este momento. A ustedes gracias por sus opiniones a través de las redes sociales. Pueden continuar dejando sus comentarios y pueden seguir con la programación de France 24. Muchas gracias.